Cuentan los viejos, más viejos que los viejos, que allá, en los tiempos más remotos, cuando el mundo y el mar tenían otra forma, florecieron por el lado poniente, o sea, el mar Pacífico, una formidable cultura que se localizaba en el continente de Lemuria. Los lemures fueron tipos que habían llegado a una casi perfección en leyes, artes, cultura, religión, sociedad, etc. Por el lado del oriente, o el pavoroso mar Atlántico, estaba el inmenso continente de la Atlántida, en donde también se había alcanzado un alto grado de madurez cultural, artística, política y de organización social y religiosa. Se trabajaban los metales preciosos y las piedras. Entonces ocurrió el más formidable cataclismo que se tenga memoria. Se levantaron los mares, se revolvieron las montañas, se hundieron los continentes y surgieron otras tierras, y en medio de ese caos espantoso, algunos lograron sobrevivir, escapar entre los océanos tormentosos, a bordo de bajeles abordados a última hora y con gran premura. Como es lógico suponer, los lémures arribaron a las costas de lo que hoy es América, en sus costas del Océano Pacífico, que desde entonces yace quieto y azul. Llevaron sus costumbres y cultura, y se asentaron en tierras que fueron de incas, en la isla de Pascua, o a lo largo de las costas que les brindaron asilo y protección, lugar para el nuevo asentamiento. Por el Golfo de México, que es hoy, arribaron varios grupos de la Atlántida, hombres, miembros de pueblos de la misma tierra, pero de distintas naciones, y esos pueblos se llamaron Olmecas, procedientes de Olman, tierra de Hule, los mayas, los totonacas, los mixtecas o zapotecas. De allí cierta diferencia de etnias y lengua, y de culturas, de costumbres. Los teotihuacanos se adentraron hasta el antiplano, por temor a un nuevo cataclismo que pudiera barrer las costas, buscando la seguridad de una altura que los mantuviera al margen de un nuevo desastre. Tal dicen los viejos más viejos que los viejos, que no dejaron crónicas escritas ni talladas de este suceso, porque todos estos pueblos lo sabían y conocían. No hay detalle de esta arribazón de gentes procedentes de la Atlántida, y todos son atlantes, como hoy pudieron ser europeos los alemanes, franceses, ingleses, italianos, etc., que no son idénticos ni en lenguas ni costumbres, ni en sangre. Como pudimos ver en este corto video, hoy vamos a comentar, vamos a culturizar con ustedes acerca de eso que para muchos puede ser o puede no ser una leyenda. Fíjense cómo nuestro video nos recuenta la historia de cómo desapareció esta increíble civilización, pero la primera persona que hizo acopio, que quiso contarnos sobre la Atlántida, fue el mismo Platón, quien en sus relatos únicamente verbales los traspasó hasta sus discípulos, y Sócrates a su vez lo pasó a Critias. Es el único manuscrito correcto que existe de esta increíble civilización. Muchos la definen de una manera tan futurista y tan desarrollada que se creía que no era parte de las culturas existentes en esa época. Una isla escarpada, muy accidentada, pero que con una parte plana en la parte inferior, donde estaban colocadas algunos asentamientos. Pues, para serles sinceros, y como cuenta la historia, según la relata el mismo Critias, en la isla había un descendiente, una persona que nació del polvo, y él mismo tuvo una hija llamada Clito, y para ese tiempo los dioses se repartieron entre sí todos los terrenos del mundo, y le tocó en esta repartición a el dios Poseidón el espacio de esa urbe, que no era una urbe en ese tiempo, pero sí, al existir esta jovencita Clito, el dios Poseidón se enamora de la misma, y para conseguirla le da todos los dones. Una ciudad que, como podemos ver ahí, estaba encarnada dentro de 3 anillos. En la parte céntrica había colocada un islote, una pequeña protuberancia, como si fuese una especie de montículo, y en el mismo estaba circundado por 3 círculos de agua. Sin embargo, para asentarse en el centro, estas generaciones, hijas
de Clito y del dios Poseidón. Cuenta que tuvo 10 hijos, el mayor Atlas y su gemelo Gadirio. Fueron asentadas en las mismas y les fueron otorgadas estos terrenos de la Atlántida. Todos los dioses descendientes del rey Poseidón poseían una parte, un terreno de los 10 en cual se dividió este terreno, que para muchos era un continente, para otros no era más que una isla, y los mismos se reunían cada 5 o 6 años alternando uno y otro, y allí tomaban por su cuenta y por las leyes que los regían esta situación. Cada 5 o 6 años se tomaba en cuenta quién había fallado o faltado a las leyes, que las mismas estaban supuestamente escritas en una piedra en la parte céntrica del templo de Poseidón, el cual estaba colocado justo en el centro de estas construcciones. Al ser tan próspera esta tierra, se fueron desarrollando grandes culturas y por la benefactoria de los dioses fueron obteniendo gran capacidad en tecnología en cuanto al manejo del suelo, en cuanto al desarrollo de la hidrografía y todos esos elementos. Los mismos fueron creciendo y consiguiendo poder, pero al ir muriendo las descendencias directas de los dioses, estos fueron, según cuenta la historia, claro está, fueron perdiendo ese respeto por la ley y por las leyes que regían la ciudad, y quisieron expandirse, conseguir dominio de todos los terrenos circundantes, y algunas historias cuentan el hecho de que ellos quisieron dominar parte de Grecia, de Egipto y de lo que para nosotros hoy conocemos como Roma. ¿Qué sucede? Ante este relato muchos ubican la Atlántida justamente en el mar Atlántico, en la parte superior entre lo que hoy es Norteamérica y lo que es Europa. Este continente colocado en este terreno, como ellos quisieron dominar Grecia y a la vez dominar también parte de Egipto, decidieron colonizar estos aspectos, y los dioses, cuenta el relato, que se reunieron para tomar medidas en contra del pueblo de la Atlántida y a su vez fueron castigados. Ahí pudimos ver escenas en las que la destrucción, cuentan que un terremoto de una sola noche y un solo día destruyó toda la tierra, pero algunas civilizaciones pudieron escapar, y es justo ahí donde vamos nosotros a culturizar con ustedes. Fíjense que hay muchas civilizaciones, como en la isla de Pascua, algunas de las civilizaciones que se adentraron en el altiplano de Sudamérica, y las mismas se colocaron en zonas altas tratando de evitar el que un nuevo cataclismo enviado por los dioses destruyera el terreno nuevamente. Es una de las explicaciones que tienen las ciudades como Teotihuacán, como Machu Picchu, pues no hay explicación de por qué esos pueblos construyeran en tan elevados terrenos. Asimismo, no hay explicación de desde dónde o cómo pudieron llevar los enormes monolitos con los que fueron construidas las cabezas de la isla de Pascua, y las dos giran en torno a estas dos historias. Una historia que cuenta la existencia de un antiguo continente, Lemuria, y otra historia que cuenta la existencia también de otro antiguo continente conocido como la Atlántida. Una isla, un continente, un mito, una historia, y sin embargo muchos siguen buscando dónde está este continente perdido. Créalo usted o no, ese ha sido nuestro Culturizando del día de hoy. En el mismo, piense usted, ¿es tan real esta descripción de Platón de esta hermosa ciudad? ¿Llegaron esos conocimientos a esos pueblos provenientes del conocimiento que tenían estos constructores allá en la isla del Atlantis? Hemos culturizado con ustedes. Piénselo usted y analícelo. A continuación, ya volvemos. No se muevan.